El correísmo hace mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Remueve del cargo a su vicepresidenta Joana Verde Soto y en su lugar designa a Yadira Saltos de la Liga Azul. 1.500 soldados más fueron movilizados por orden del presidente Donald Trump a la frontera entre México y Estados Unidos para blindar el ingreso de migrantes, donde están 300.000 indocumentados en el limbo. Entre los migrantes ecuatorianos hay temor por las redadas anunciadas por la administración Trump contra los indocumentados y la Cancillería aún no se pronuncia. El Pleno de la Corte Constitucional decidirá mañana sobre la legalidad del decreto 500, con el que el presidente candidato Daniel Noboa encargó el poder a Cynthia Gelliver para hacer campaña. Un hombre se salvó de morir luego de que la creciente del río Upano en Morona, Santiago, arrastró la camioneta que manejaba. Por aire y tierra, 1.000 policías y un helicóptero ejecutaron un mega operativo en Socio Vivienda en Guayaquil y detuvieron a 11 personas. Hay empresas ilegales que estafan ofreciendo carros y casas con la modalidad de compra programada y la super de compañías anuncia controles. Diego Peña Herrera, otro militar que fue perseguido por el correísmo, espera una resolución judicial para recuperar su cargo. Él fue jefe de seguridad de la primera dama, Anne Maler. 600 restaurantes de Quito se unen en una iniciativa para promover el consumo en horas muertas de la tarde. Televistazo les contará en qué consiste. El defensa central ecuatoriano William Pacho fue titular y jugó el partido en el triunfo del PSG sobre el Manchester City en la Champions League. Buenas noches, amigos. Información destacada este miércoles en Televistazo Estelar. La mayoría del correísmo cesó a la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y nombró a la consejera Yadira Saltos como su reemplazo. Además, se restituyó a Raúl González como superintendente de bancos. Patricio Díaz recuerda que la designación de González fue anulada por una acción de protección en el año 2022. El correísmo asumió el poder del Consejo de Participación Ciudadana y con su nueva mayoría tomó las primeras decisiones. Con la llegada de Eduardo Franco Lor a su primera sesión presencial, los consejeros cercanos a la Revolución Ciudadana consiguieron 4 de los 7 votos en el organismo y empezaron a actuar. La primera decisión fue cesar en funciones a la vicepresidenta Joana Verde Soto. No dieron mayores justificaciones. Es una facultad legal de este órgano administrativo que no requiere de ningún procedimiento ni constituye sanción alguna. Verde Soto parecía que inspiraba la decisión. Haber llegado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el pueblo, mas no con auspicio de ningún partido político. La mayoría nombró a Yadira Saltos de la llamada Liga Azul como vicepresidenta. Sí, juro. El siguiente punto que resolvieron fue devolver la terna para la judicatura al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Como tercer punto, Augusto Verduga mocionó que se restituya en el cargo de superintendente de bancos a Raúl González, designado en 2022 y posesionado por la Asamblea. Pero en medio de una polémica, esos actos fueron anulados. González acudió a la Corte Constitucional y este 5 de diciembre le respondieron aceptando parcialmente su reclamo. Sin embargo, aclararon que eso no afectaba los procesos de selección de superintendente que siguieron. Un día antes de este dictamen, el Consejo designó a Roberto Romero como nuevo superintendente. Según Verduga, esa designación no se ha consolidado. No ha sido posesionado, insisto, por la Asamblea Nacional, ni tampoco se le ha dado una acción de personal para ejercer este cargo. Y con 4 votos, decidieron devolver a Richard González la superintendencia. La nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana se consolidó luego de que Construye y el Partido Social Cristiano apoyaron al correísmo para la destitución de Juan Esteban Guarderas. Y con ello, asumió como reemplazo Eduardo Franco Lor. Migrantes en un túnel de terror.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de 1.500 militares para reforzar la frontera con México. Mientras tanto, centenares de migrantes desafían el bloqueo contra los indocumentados y de esta manera avanzan en México hacia la frontera con Estados Unidos. Intentarán incluso cruzar por pasos irregulares. Avanzan desde el sur de México aprovechando el permiso de permanencia y tránsito de 20 días. Son centenares de personas en una nueva caravana de migrantes para quienes el ingreso legal a Estados Unidos está cerrado desde que las citas a través de la aplicación CBP One fueron canceladas, dejando a 300.000 solicitantes de asilo en el limbo. Unos 20 cruces legales en la frontera terrestre ya no son una opción. Intentarán pasar el borde ilegalmente a través de zonas remotas en un viaje peligroso a una región con temperaturas bajo cero. Ya no se va a poder. Victoria García, mexicana de la ciudad de Morelos, esperó respuesta de las autoridades migratorias de Estados Unidos durante 7 meses. Dice que fue devastador enterarse que el trámite fue cancelado a última hora. Ella no se arriesgará a un cruce ilegal por sus pequeños hijos. Lugares como la Casa del Migrante en San Luis, entre Sonora y el estado de Arizona, esperan la llegada de mucha gente por las deportaciones masivas. Por ese cruce, 10 indocumentados fueron expulsados el lunes. El administrador del albergue asegura que ahora serán muchos más, como en el cruce entre San Diego y Tijuana, donde 100 migrantes fueron devueltos en el primer día del gobierno de Donald Trump. Y hay incertidumbre en migrantes ecuatorianos por el paquete de medidas adoptados por el presidente Trump. La organización 1-800 Migrante dice que puede ayudar con asesorías, pero lo que se viene es un problema más grande y debe actuar el gobierno ecuatoriano, informa Fabiola Santana. Poco o casi nada pueden hacer las organizaciones que apoyan a los migrantes frente al paquete de medidas para frenar la inmigración en Estados Unidos. Podrán asesorarlos, ayudar a llenar documentos para solicitudes de asilo o procesos de deportación. Hay incertidumbre en quienes aún no han legalizado su estancia. Temen volver a sus casas por posibles controles migratorios. La canciller es quien tiene que decirnos qué va a pasar, qué están haciendo. Se dice que van a deportarlos. Muy bien, ¿qué está haciendo el gobierno ecuatoriano? Como planes de contingencia, de apoyo, de ayuda para esos miles de ecuatorianos que van a venir deportados. También aquí hay una corresponsabilidad de los gobiernos seccionales, prefecturas, alcaldías del país que se benefician de las remesas y que ellos tienen por ley asistir a los migrantes retornados. Aunque no hay una cifra oficial, la organización de migrantes estima que hay 1 millón de ecuatorianos sin documentos en Estados Unidos. Se concentran en Chicago, Nueva York y New Jersey. Por ahora, la parte más crítica para los migrantes está del lado de México, donde operan mafias. Una cifra indeterminada de ecuatorianos está estancada allí por la inhabilitación del CBP One que permitía solicitar la entrada legal a Estados Unidos. Los migrantes no tienen a dónde acudir, pues Ecuador y México rompieron sus relaciones diplomáticas. Nosotros hemos venido insistiendo en una declaratoria de emergencia en la temática migratoria para que puedan tener recursos. Eso es la primera. La segunda es, obviamente, tratar de solucionar el impasse diplomático para restablecer relaciones diplomáticas con México, y esto nos ayudaría a que existan suficientes funcionarios consulares ecuatorianos en México para poder ayudar en cualquier cantidad de trámites migratorios que se necesitan. Consultamos a la Cancillería sobre las acciones que implementará para ayudar a migrantes ecuatorianos que sean detenidos por las autoridades migratorias. Por el momento no habrá un pronunciamiento. Y un pueblo de migrantes en Texas podría quedarse vacío si el gobierno de Donald Trump inicia un proceso de deportaciones masivas. El lugar se llama Cactus, tiene apenas 3,000 habitantes, entre hispanos, africanos y árabes, casi todos sin documentos de permanencia en el país, que ahora temen ser expulsados. Cactus es un pequeño pueblo en el condado Moore, en el norte de Texas. La escuela primaria es un reflejo de la comunidad. Ahí todos los niños son migrantes o hijos de inmigrantes. Y la diversidad es tal que por su origen se hablan hasta 14 idiomas. Estamos aquí para aprender, dicen ellos, pero la orden ejecutiva de Donald Trump que bloquea la migración ilegal y que autoriza redadas en escuelas, colegios e iglesias genera temores y ansiedad, sobre todo en sus padres. Están asustados, no saben si van a poder quedarse, dice Elizabeth Oliveros, abogada de inmigración.
Algunos han estado en Cactus por décadas y han hecho ahí sus vidas, pero por su estatus de indocumentados, si se van, incluso se verá afectado el funcionamiento de las empresas y pequeños negocios que podrían desaparecer. Hay una empresa de procesamiento de carnes que funciona 24 horas al día, una industria de productos lácteos, pero también una tienda puesta por guatemaltecos, un supermercado administrado por asiáticos, la carnicería de unos mexicanos, un restaurante árabe y hasta un centro islámico. Los trabajadores son todos inmigrantes y las autoridades de aduanas y control fronterizo han anunciado que en cuestión de días arrancarán las operaciones específicas para detener a quienes están ilegalmente en Estados Unidos. Hay 3.000 personas en el pueblo de Cactus y si los deportan, se quedará vacío. Elecciones 2025. Mañana la Corte Constitucional decidirá sobre la ausencia temporal por fuerza mayor de Daniel Noboa para hacer campaña electoral y el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert y no a Verónica Abad. En sesión, el Pleno va a analizar la constitucionalidad del decreto número 500. Informa Jacqueline Rodas. Este jueves la Corte Constitucional tomará una decisión sobre el decreto 500. El Pleno resolvió dar un tratamiento prioritario a la causa y la jueza ponente Carla Andrade remitió a los demás magistrados su proyecto de sentencia. El presidente Ali Lozada convocó a sesión mañana desde las 11:30. Andrade no dio paso a la audiencia previa solicitada por Daniel Noboa, que ya envió su defensa por escrito. El fallo de la Corte Constitucional es trascendental para el país porque se pronunciará sobre la ausencia temporal por fuerza mayor que se concedió el primer mandatario para hacer campaña electoral y el encargo de la presidencia de la República a Cynthia Gelibert, en lugar de a la vicepresidenta Verónica Abad. La expectativa se centra en el alcance de la sentencia. La Corte puede zanjar la pugna de poder alrededor de la función constitucional primaria que tiene la vicepresidenta elegida en las urnas, reemplazar al presidente, y habrá que ver si su decisión redunda en que Verónica Abad asuma la presidencia mientras Noboa está en campaña por la reelección. En otra resolución reciente, la Corte Constitucional ya dejó claro que la vicepresidenta no puede ser suspendida o sancionada por una autoridad administrativa como la ministra de Trabajo. En el debate presidencial del domingo, los candidatos eligieron concentrar sus esfuerzos en decirle al país cómo gastarán un dinero que no tienen antes de explicar los programas a implementar para, por ejemplo, generar riqueza. La ausencia de esta lógica donde para gastar primero hay que producir vació de contenido muchas de las exposiciones de los aspirantes a gobernar, como lo analiza Lenín Arteaga. En el debate los candidatos lucieron esmerados en contar todo lo que van a hacer para dar más educación, más salud, más carreteras, más subsidios. Es decir, en qué van a gastar el dinero. Gasto que, por supuesto, prometieron incrementar creyendo que eso los hace lucir más preocupados, más sensibles con las necesidades de la gente. Hasta tiempo les faltó para decir cómo es que van a repartir los recursos del Estado, cómo incrementarán los presupuestos. Convencidos de que la dinámica clientelar de la política tiene un mercado al que hay que convencer con la mejor oferta. Elevaremos el salario a $570. Vamos a invertir $1.000 millones en reactivar y dinamizar la economía. Vamos a entregar 10.000 viviendas semestralmente. Y todos esos médicos y maestros que fueron separados del sistema de salud y de educación serán reintegrados a sus trabajos. Lo negativo fue que los candidatos solo hablaron de cómo gastar y no de cómo producir los recursos que se requieren para sostener ese gasto. Nadie dijo lo que haría para generar riqueza, convencidos de que la plata está allí en algún lugar y solo hay que ir por ella. La plata está acá debajo de la tierra. Hoy, los recursos del Estado son limitados e insuficientes para cubrir las necesidades del país. No les importó. Quienes aspiran a dirigir al Ecuador no presentaron programas que apuntalen al crecimiento del Producto Interno Bruto. Las acciones con las que se buscaría generar más riqueza, por el contrario, más de uno incluso prometió que se resignarían ingresos. Vamos a bajar el IVA al 12%. Es que en esta vitrina del debate no quisieron, por desconocimiento o estrategia, decir cómo se debe trabajar para generar más dinero, y prefirieron dedicar todos los esfuerzos a relatar con detalle lo que van a hacer con una plata que no tienen.
Y los candidatos presidenciales aún no proyectan una identidad para su campaña. Eslóganes se han transformado en hashtags. Sin embargo, aún no son tendencia. Patricio Díaz presenta cómo están buscando los postulantes ese factor diferenciador en las redes sociales. La mayoría de los candidatos presidenciales no han logrado establecer una identidad política en sus campañas, algo que los singularice. Una de las estrategias de comunicación era que los electores los reconozcan, por ejemplo, como el candidato de la seguridad, el ecológico, el del emprendimiento. No ha ocurrido, ni siquiera en sus lemas o eslogans de campaña, más reconocidos ahora como hashtags. El consultor político Osvaldo Moreno dice que quienes mejor han conseguido esa identificación son el presidente Noboa y Luisa González del correísmo. Creería que el correísmo sigue representando ese relato de nostalgia para algunos sectores de la sociedad como un pasado que fue mejor. Y por otro lado, me parece que Noboa es como lo nuevo. Más que el nuevo Ecuador, yo creo que sería la nueva derecha. El presidente Noboa utiliza, por ejemplo, el hashtag Nuevo Ecuador. Luisa González, el Revivir Ecuador. Para Moreno, en el último debate, Andrea González generó un reconocimiento como anticorreísta en el sector más radical. Sin embargo, en su campaña no se nota una línea en ese sentido. Utiliza el hashtag Ecuador Sostenible 2025, pero no consigue aún ser identificada por eso. Juan Iván Cueva utiliza el hashtag Somos el Cambio e impulsa propuestas de tecnología. Si bien puede posicionarse en ese sector, frente a la masa de electores, le hace falta otro ingrediente: ser conocido. No es que yo emito una impronta y por ahí me van a conocer, es al revés. Tú primero te conocen y luego cuando ya te conocen saben qué es lo que planteas. Entonces yo creería que ese factor es fundamental, el del nivel de conocimiento óptimo, y son pocos los candidatos los que lo tienen. Víctor Arauz ha buscado posicionarse como el candidato de mano dura, proponiendo la pena de muerte. Y en sus publicaciones repite ese mensaje para generar recordación y diferenciarse del resto. Lo mismo hace Leonidas Issa, quien reafirmó en el debate su línea de izquierda radical. Henry Cucalón acompaña sus propuestas con el lema Se viene el cambio radical. Pero ni él, ni Henry Kronfle, cuyo lema es Por el Ecuador que todos queremos, han conseguido un impacto que los diferencie. El resto de candidatos tampoco cuajan una identidad que los singularice, aunque sí tienen lemas. Ya viene la justicia, dice Iván Saquicela. Por una vida diferente, dice Pedro Granja. Ni un cartón, ni un ladrón, promueve Enrique Gómez. A los candidatos les quedan 18 días para ocupar un espacio en el imaginario de los electores. 18 días para ganarse la intención de voto. Adquirir un vehículo o una casa puede convertirse en un problema. Aumentan las quejas contra empresas que ofrecen entregar en sorteos los bienes a grupos que se integran y pagan cuotas de manera mensual. Diego Puente con el reporte de estos casos. La adquisición de vehículos y casas con empresas que ofrecen compras programadas se multiplica. Esa modalidad es legal, pero hay denuncias por incumplimiento o por estafas de algunas empresas. La Superintendencia de Compañías inició este año un proceso para regular el sector, tras la denuncia en redes sociales donde se alerta de negocios que incumplen lo pactado. Este tipo de negocios inicia con la formación de grupos de al menos 160 personas. Todos firman contratos de adhesión para aportar una mensualidad que sirve de fondo común para la compra alternada de vehículos o casas. Hay dos formas de recibir el bien: por licitación, se entrega al miembro que más dinero aporta, o por sorteo. Puede durar 4 años para el vehículo y 8 años para la vivienda. El atractivo es económico. Las empresas dicen no cobrar interés sino un porcentaje de administración del 5%, cuando una entidad financiera puede cobrar 16% de interés. Pero hay bemoles. Les dicen cosas que no son realidad, o sea, les dicen, sí, usted deme una entrada de tal valor y a la semana ya le entregamos el auto, que son valores súper bajos para entregar un auto, como son $800, $1,000, hasta $2,000. Ella recibía una consulta al mes en agosto del año pasado de clientes que querían salirse y recuperar su dinero. Ahora atiende 3 casos diarios. La Cámara de Empresas de Compra Programada, que acoge el 80% del mercado formal, indica que no cobran penalidades sino gastos administrativos. Están preocupados por el surgimiento de empresas ilegales. Cualquier empresa constituida ante la Superintendencia de Compañías con un capital mínimo de $800 ya podía dedicarse a la actividad de compra programada y no podía ser calificada como ilegal. Para evitar estos casos, la Superintendencia de Compañías volvió más rígidas las condiciones para operar. Hasta fin de mes deben acreditar un patrimonio de $300,000 y capital de $300,000.
demostrar que tiene un software especializado para la gestión con sus clientes y constituir una póliza no menor al 2% de los recursos aportados por los miembros de los círculos. En el país hay 56 firmas dedicadas a esta modalidad, algunas sin capacidad financiera para responder a sus clientes y otras sin los permisos. La Super, que ahora recopila la información, empezará en abril controles para intervenir las firmas que incumplen los requisitos. Banco del IES colocará este año más de 5.000 millones de dólares en sus 3 líneas de crédito. La mayor parte será para los préstamos quirografarios. ¿Por qué razón? Francisco Garcés con más detalles en el siguiente informe. Este año el Banco del IES prevé colocar el mismo monto de créditos quirografarios, hipotecarios y prendarios que en el 2024, 5.156 millones de dólares. Para quirografarios se destinarán 4.501 millones de dólares, el 85% de todo lo proyectado. El BIES prioriza este tipo de créditos que se consideran de consumo y normalmente sirven a los afiliados y jubilados para gastos urgentes. Es el segmento que más ha crecido desde el 2022. Esos créditos son los más baratos del mercado. Tienen un monto máximo de $37.600 y sus tasas de interés varían de 6,5 para préstamos de hasta 6 meses hasta el 13,7 para los que llegan a 60 meses. Para los préstamos hipotecarios, el BIES destinará 534 millones de dólares, 54 millones menos de los que entregó en el 2023. Esos créditos pueden superar los $200.000 con tasas de interés que van del 6 al 9,4% y plazos de hasta 300 meses. En créditos prendarios, el BIES prevé entregar este año 121 millones de dólares. Normalmente son créditos que se conceden al 3% de interés a cambio de una prenda de oro o piedras preciosas. China dejó de ser el segundo destino comercial de Ecuador, al menos el año pasado, espacio que dejó libre para Panamá, país al que Ecuador envía más productos. Francisco Garcés tiene un resumen de los datos que expone el Banco Central sobre las relaciones comerciales. Entre enero y noviembre del 2024, las exportaciones a China cayeron y ese país dejó de ser el segundo destino de exportación para los productos ecuatorianos. Según el informe del Banco Central, Estados Unidos sigue siendo el principal destino comercial del Ecuador, con exportaciones por 6.534 millones de dólares, 300 millones de dólares menos de lo que el Ecuador le compra. Panamá subió al segundo puesto y compró mercancías por 5.692 millones de dólares. Y luego está China con exportaciones desde el Ecuador por 4.664 millones de dólares. Hasta el 2023 ocupaba el segundo puesto en el ranking. Con montos muy por debajo aparecen Países Bajos, Perú, España y Chile. Las exportaciones a China cayeron en 627 millones de dólares en el 2024. La principal reducción se dio en productos del mar por 622 millones de dólares. La balanza comercial con China sigue siendo negativa. Hay 834 millones en favor de ese país, con el que está vigente el Tratado de Libre Comercio desde mayo del año pasado. El caso de Panamá es curioso. Las exportaciones se elevaron en más del 40%. El 2023 ese país compró al Ecuador mercancías por 4.022 millones de dólares y el año pasado por 5.691 millones de dólares. El crecimiento se explica porque ese país se convirtió en el principal comprador de petróleo ecuatoriano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un fracaso para la nación la violencia desatada entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. El mandatario se pregunta cómo el ELN pudo fortalecerse tan rápido, aunque su equipo de negociadores con la guerrilla asegura que ya habían dado la alerta. Merlis González con la información. La lucha entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo ya tiene 7 días. Pelean por el control de las rutas de narcotráfico en esa zona fronteriza con Venezuela. El número de fallecidos es incierto, pero el gobierno colombiano habla de más de 100. El presidente Gustavo Petro, quien desde el inicio de su gobierno redujo las acciones militares contra las guerrillas, impulsando el diálogo, ahora habla de un fracaso en su estrategia. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso.
el fracaso de la nación. Y plantea más dudas que respuestas. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. ¿Por qué el ELN hoy, pocos meses de que era muy débil militarmente hablando, es fuerte? Pero los planes del ELN no eran un secreto. El equipo de Petro en la negociación con la guerrilla ya había dado la alerta desde noviembre. Eso estaba prácticamente cantado, entonces nosotros llevamos esa voz y lo advertimos y lo dijimos en la mesa de negociación. Pero pasó lo que pasó. El ELN siguió adelante con su decisión. Los enfrentamientos de los grupos armados han desatado una crisis humanitaria a gran escala en el norte de Colombia. Los desplazados superan los 36.000 y la mayoría se refugia en escuelas y estadios, sin saber si podrán regresar a sus hogares. El régimen de Nicolás Maduro desplegó a las Fuerzas Armadas en las fronteras venezolanas por ejercicios militares. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dirigió la movilización de tropas y el despliegue de aviones de combate en el estado Zulia, en los límites con el Catatumbo colombiano, donde ocurre un enfrentamiento armado entre guerrilleros. Residentes de la zona denuncian violación de la soberanía colombiana, pero hasta ahora no ha habido pronunciamientos oficiales. En la frontera con Brasil también hubo un movimiento de camiones militares. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza una advertencia a Rusia si no llega a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump envió un mensaje diciendo: podemos hacer esto por la vía fácil o por la vía difícil, y habla de imponer más sanciones contra la economía rusa. Donald Trump había ofrecido terminar la invasión rusa contra Ucrania incluso antes de su posesión, aunque le va a tomar más tiempo, y su administración ha pedido 100 días para lograr la paz. No hay una negociación en marcha y Trump le ha dicho a Vladimir Putin que lo mejor que puede hacer es aceptar un proceso, porque la economía de Rusia se está destruyendo. En redes sociales escribió: si no hacemos una negociación, voy a tener que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a cualquier cosa que Rusia venda a Estados Unidos. Terminemos esta guerra. Lo podemos hacer por la vía fácil o por la vía difícil. Es hora de hacer un acuerdo. No se deben perder más vidas. Y añade que Ucrania y Rusia deben poner fin a una guerra ridícula que va a empeorar. El día que asumió el gobierno, Trump dijo que esperaba reunirse con Putin muy pronto. Aún no hay fecha para un posible encuentro y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que solo pueden existir soluciones sobre la base de acuerdos jurídicamente vinculantes que incluyan un mecanismo que imposibilite su violación. Hasta que eso ocurra, el conflicto cumplirá 3 años en febrero. El ejército ruso ha logrado avances significativos en el este y en el sur, y Vladimir Putin reclama esos territorios para Rusia. Y Ucrania ha reforzado su defensa y contraatacado con ayuda de aliados occidentales. La Casa Blanca cierra las oficinas de diversidad. El presidente Donald Trump ha calificado estos proyectos de discriminatorios y anticonstitucionales, pues obligan a contratar personas en función de su raza, sexo, preferencia sexual o religión por sobre las habilidades y el mejor desempeño para el cargo. Aseguran que estas oficinas gastan millones de dólares y no promueven la inclusión. Además, ordenó cerrar la página web y las redes sociales oficiales de la Casa Blanca en español, tal y como hizo cuando llegó al poder por primera vez en 2017. Los sexos, masculino y una tormenta invernal sin precedentes afecta a la costa del sureste de Estados Unidos y obligó a suspender múltiples actividades. Fuertes nevadas caen en regiones de la costa del Golfo, incluso en las playas del noreste del estado de Florida. La inusual nevada cubrió de blanco varias ciudades en la costa del Golfo y en el norte de Florida escenas históricas. La nieve cayó ligera al comienzo, pero rápidamente se incrementó. Los residentes del condado de Jackson aseguran que jamás esperaron ver una nevada fuera de sus casas. Nosotros educamos a nuestros hijos en casa y pensamos, ¿por qué no? Está nevando en Florida y quiero que mis hijos puedan contarles a sus hijos y sus nietos que pudieron vivir esta experiencia. Así también las playas de Pensacola muestran un panorama que no se veía desde hace más de 40 años.
Algo similar ocurre en otros estados de la región y para algunos las temperaturas heladas fueron una tortura. Esta mujer sin hogar buscaba desesperadamente un refugio. Se metió en una perrera ubicada en el porche de una casa en San Antonio, Texas. El propietario se dio cuenta al revisar el video de la cámara de seguridad, pero la mujer se había ido al amanecer. Hay 9 personas fallecidas por esta histórica nevada que ocurre en el sur de varios estados, donde las heladas no son habituales. Desde Texas, pasando por Luisiana, Mississippi y Alabama, hasta Florida. Varios aeropuertos se vieron obligados a suspender operaciones y más de 3,000 vuelos fueron cancelados. Carreteras interestatales y avenidas fueron cerradas, así como escuelas y oficinas públicas. Más de 25 millones de personas siguen en alerta hasta mañana. Todo esto mientras gran parte del centro y este de Estados Unidos se enfrentan a temperaturas de hasta menos 20 grados. El presidente de Estados Unidos anunció la creación de una empresa llamada Stargate que invertirá $500 mil millones en infraestructuras de inteligencia artificial. Donald Trump, acompañado por Larry Ellison, jefe de Oracle, Sam Altman, jefe de OpenAI, y Masayoshi Son, jefe de holding japonés SoftBank, son las compañías que crearán de manera conjunta la empresa. Reveló que comenzarán con un proyecto de centros de datos en Texas y más tarde se expandirá a otros estados. Una inversión para potenciar la inversión en inteligencia artificial y hacer frente a la competencia con China. Este proyecto creará 100,000 empleos rápidamente. En Quito, el Museo del Carmen Alto organiza una actividad en la biblioteca que revela la vida cotidiana del monasterio. Además, un concierto denominado Anime Infinity se presentará en el Teatro Carlos Cueva Tamariz en Cuenca con 100 artistas en escena. Estefanía Arias con las fechas de estos eventos en la agenda cultural. Un viaje que invita a descubrir cómo los separadores hallados en los libros de una biblioteca se conectan con las historias y la vida cotidiana de un monasterio. El recorrido Plumas y Silencios Secretos de la Biblioteca Carmelita se realizará en el Museo del Carmen Alto en Quito. La actividad será el sábado 25 de 11:30 a 2:30 de la tarde. Una obra inspirada en la música afroecuatoriana con marimbas en escena. El Círculo Artes Escénicas presentará Guaguitas en el Teatro Patio de Comedias en Quito. Una experiencia sensorial recomendada para niños de hasta 5 años y sus familias, en la que se fusiona el movimiento, la luz y el sonido. La presentación será el sábado 25 a las 11:30 de la mañana. Las icónicas melodías de animes como Dragon Ball Z o Naruto se interpretarán en este emocionante concierto de rock sinfónico. Anime Infinity se presentará en el Teatro Carlos Cueva Tamariz en Azuay. Estarán 100 artistas sobre el escenario de la Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico de la Universidad de Cuenca, dirigidos por el maestro William Vergara. El show será este jueves 23 y viernes 24 a las 20 horas. Vamos a revisar ahora la información meteorológica para este jueves 23 de enero a escala nacional. En la región costa se pronostica una temperatura entre 32 y 23 grados centígrados con un índice UV de 6 y 8 considerados alto y muy alto. También revisamos en la sierra que tendrá una temperatura mañana entre 18 y también la mínima de 4 grados. Bastante frío en varias provincias de la región interandina, pero con una radiación ultravioleta de 11, es decir, extremadamente alto. ¿Y qué pasará mañana con el clima en la Amazonía ecuatoriana? Habrá una temperatura entre los 33 grados y una mínima de 21 grados centígrados y también con una radiación nivel 10, lo que significa, según el INAMI, muy alta. Por eso se recomienda usar bloqueador y no exponerse directamente al sol. Vamos a una pausa. Otro caso de persecución política a un oficial de la Fuerza Aérea que salió con la baja en el año 2013 está por resolverse en la justicia. El 6 de enero se convocó a la audiencia de acción de protección presentada por el capitán Diego Peña Herrera, quien solicita su reincorporación, como le informa Paul Romero.
En la justicia está pendiente la resolución de otra denuncia de persecución política en las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Rafael Correa, la del capitán Diego Peña Herrera. El lunes se conoció la resolución en favor de Edwin Ortega de la Armada. El pasado 6 de enero en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Áchilas se realizó la audiencia de acción de protección que presentó en contra de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General del Estado. Él había sido jefe de seguridad de Ann Malherbe, esposa del expresidente Correa. La FAE le dio de baja en 2013. Para entonces, y por presiones políticas que él denunció, fue llamado a juicio en la Corte Provincial de Napo, acusado de mal uso de bienes destinados para la defensa nacional. Ese año, la Fuerza Aérea abrió 2 procesos disciplinarios en su contra por irregularidades. Una por la utilización de municiones en el polígono de tiro en Tena y la otra por mal uso de recursos del Estado. 4 años después, en 2017, fue sobreseído por la justicia y pidió su reincorporación al servicio activo. En la solicitud a la FAE argumentó que al haberse archivado el proceso judicial en su contra, en el que se basó el mando para sacarle de la institución, la sanción administrativa era improcedente. En el escrito señaló que fue víctima de persecución mediática, abuso de autoridad, acoso laboral y de violación de derechos humanos. En la audiencia del 6 de enero, el juez de la causa solicitó nueva información de los expedientes judiciales antes de tomar una decisión. Ángel Lindao, ex juez de la Concordia, es el segundo sentenciado del caso Plaga. Aceptó que cobró para liberar a delincuentes mediante fallos ilegales y recibió una condena reducida de 2 años y 11 meses de prisión, informa Jacqueline Rodas. Ángel Lindao es el segundo sentenciado por delincuencia organizada en el caso Plaga. Aceptó que como juez de la Concordia vendió sus sentencias para liberar delincuentes. Fueron al menos 9 fallos entre habeas corpus, acciones de protección y medidas cautelares. Recibió $56,000 en efectivo para sacar de la cárcel a condenados por narcotráfico, asesinato y robo, o para cambiarles de centro. Lindao firmó un acuerdo con la Fiscalía para ser juzgado en un procedimiento abreviado, un juicio rápido que se dio este miércoles. Además, aceptó cooperar y, según el fiscal Wilson Toainga, entregó información que sirvió para otras investigaciones penales de alta relevancia social. El juez Edison Cantos revisó esos documentos en reserva y decidió aceptarlos. Ángel Lindao obtuvo doble beneficio y fue condenado a 35 meses de prisión, al pago de $72,500, a presentar disculpas públicas y debe colocar una placa en el Consejo de la Judicatura o en el Colegio de Abogados en el que estuvo registrado. El sentenciado es uno de los jueces suicidas, llamados así por la red que trabajó para el narcotraficante asesinado Leandro Norero. Él le devolvió sus bienes mediante una acción de protección ilegal. Por eso, sobre él pesa una segunda condena de 40 meses en el caso Metástasis y una tercera de 24 meses de prisión por prevaricato. La tarde de este miércoles, el juez Edison Cantos empezó con el juicio rápido de un tercer procesado, el ex juez de Paján, Simón García, quien también aceptó el delito y aspira a recibir una pena reducida en el caso Plaga. Los operativos Apolo se ejecutan en Socio Vivienda en Guayaquil con uniformados de todas las unidades, desde UNACE hasta Aeropolicial. En el caso más reciente, 11 presuntos miembros del grupo criminal Los Tiguerones fueron detenidos con 500 municiones de fusiles. Merlín Ochoa con la información. 1,000 policías, la mayoría con fusiles, ingresaron a Socio Vivienda, un sector conflictivo de Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil. Las acciones empezaron en la madrugada. Los uniformados allanaron 300 departamentos y casas. El operativo se denominó Apolo 2, pues el 1 se realizó este martes en Durán. Según el comandante de la zona, ese nombre responde a que todas las unidades de la policía, incluyendo Aeropolicial, participaron simultáneamente. Los agentes mapearon Guayaquil, Durán y San Borondón de acuerdo a las 10 bandas que operan en los 3 cantones. De ahí que la intervención Apolo se realiza en los sectores donde estas redes tienen su centro de operación criminal. En Socio Vivienda la idea era combatir a los tiguerones, que mantienen una guerra entre ellos. 10 personas fueron detenidas con tatuajes de esta organización, 7 de ellas con antecedentes penales por asesinato, drogas y robo. Además, un menor de edad fue aislado.
En el operativo Apolo existe un grupo de agentes que hace seguimiento exclusivamente al desplazamiento de las mafias y determinar novedades. Por ejemplo, en Nueva Prosperina encontraron a algunos chone killers que normalmente están en Durán. La denuncia ciudadana es fundamental porque es la que está sufriendo y vive el día a día en territorio. Sin dar mayores detalles sobre la planificación, el comandante dice que los operativos Apolo se realizarán en los 12 distritos de Guayaquil, Durán y San Borondón, que registran más casos de muertes violentas. Quitarles la movilidad es otra estrategia. En este caso, 15 motos reportadas como robadas fueron decomisadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la desaparición, asesinato e incineración de los cuerpos de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda. Los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil, según la CIDH, el Estado debe investigar, juzgar, sancionar, reparar los hechos, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar. El organismo recomienda adoptar medidas urgentes para asegurar que las políticas de seguridad interna tengan un enfoque de derechos humanos y prioricen la protección de menores afrodescendientes. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena el embarazo forzado de una niña en Ecuador. El caso se registró hace 10 años. Además, ese organismo señaló que obligar a menores víctimas de violación a seguir con sus embarazos es un acto equivalente a la tortura. Lo informa Bessie Granja. Ecuador deberá adoptar medidas para reparar los daños provocados a una menor que hace una década fue forzada a ser madre tras ser violada por su progenitor. La decisión fue adoptada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que condenó esta situación. El organismo señaló que obligar a menores de edad víctimas de este delito a sobrellevar embarazos no deseados es una violación del derecho a la vida digna y un acto que equivale a tortura y falta de protección. Por primera vez, el Comité de Derechos Humanos reconoce que negarle el aborto a una niña genera una imposición de embarazos y maternidades forzadas y que estas a su vez vulneran irreversiblemente el proyecto de vida de las niñas. Para el Comité de Derechos Humanos, el caso de Norma, quien tenía 12 años en ese entonces, y el de 2 niñas más nicaragüenses, no fueron investigados debidamente. Esto, dijeron los juristas, fue una omisión de Ecuador y Nicaragua que no cumplieron con su obligación de ejercer un deber de protección en el caso de una niña víctima de violencia. Entre las recomendaciones se pide a los países que adopten medidas para reparar los daños causados por estos embarazos y maternidades forzadas. También ha pedido que se trabaje en la capacitación de profesionales de la salud y operadores de justicia para que estén debidamente informados sobre este tema. El gobierno tiene 180 días para informar al organismo qué acciones implementaron para dar cumplimiento a esta sentencia. Este miércoles 22 de enero se ha incrementado el oleaje precisamente en las costas del país y la alerta se mantiene hasta mañana. El mar pasó a un estado agitado con olas que pueden llegar mucha tensión hasta 1,30 m y también hasta 1,80 m, esto específicamente en Galápagos, según información del INOCAR. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos determinó que en las 41 playas de Ecuador hay un nivel de amenaza medio, es decir que hoy y mañana todos los balnearios tendrán bandera amarilla, que significa tener mucho cuidado al momento de ingresar al mar. Ahora, esto incluye a Atacames y Tonsupa en la provincia de Esmeraldas. También están otras localidades justamente de la costa, por ejemplo, Manta, Bahía de Caracas y Puerto López en Manabí. En Salinas también hay advertencias, es el caso de Montañita y justamente en esa provincia. En Guayas, General Villamil, playas, pero también hay otra advertencia para la provincia del Oro, específicamente en la playa de Jambelí y en Puerto Vaquerizo Moreno
esto en las Islas Galápagos. De hecho, las autoridades recomiendan tomar precauciones al momento de realizar actividades en el mar, ya que las olas pueden provocar corrientes de resaca y un mayor arrastre de sedimentos. Y en otros temas del clima, el desbordamiento del río Upano provocado por las intensas lluvias en Morona, Santiago, interrumpió el tránsito en el puente que conecta Macas con Puyo, arrastrando una camioneta con su conductor. El hombre de 65 años fue rescatado tras permanecer una hora aferrado al vehículo. Veamos. Las lluvias intensas de esta madrugada en Morona, Santiago, desbordaron el río Upano en el ingreso al puente que conecta Macas con Puyo. Eran las 5 de la madrugada, cuando la fuerza del agua arrastró más de 400 metros al conductor de una camioneta. El hombre de 78 años permaneció aferrado al vehículo durante una hora. A las 6 de la mañana, 9 miembros del cuerpo de bomberos lograron rescatarlo. 4 brigadistas descendieron en bote y otro en kayak. Se acercaron al conductor y con ayuda de una soga lo subieron a la embarcación. Se le hizo el rescate haciendo péndulo de carnada, carnada humana, para poder recuperar al señor con los compañeros también. Y se puso a buen recaudo a la persona. Este puente es el principal acceso entre Morona, Santiago y Pastaza, con un tránsito promedio de 800 vehículos al día. Por ahora los conductores deben usar la vía alterna por el cantón Sucúa, lo que añade una hora al trayecto. Justamente estaba viajando por trabajo para acá Macas y con la novedad que han estado haciendo transbordo a pie, ¿no? Además, debido a la emergencia, se habilitó el paso peatonal en 4 puentes provisionales que están terminando de construirse en el sector del río Upano. Y esta tarde el COE parroquial declaró la emergencia en San Pedro de Vilcabamba, en la provincia de Loja, tras el desbordamiento de la quebrada Zacapo, que dejó 13 familias damnificadas y 2 vehículos completamente destruidos. Sabemos que está con personas o alguien adentro. El presidente de la Junta de Vilcabamba informó esta tarde que se declaró la emergencia en la parroquia de Vilcabamba, en Loja, y la activación del COE para inspeccionar la parte alta de las quebradas tras la intensa lluvia de la tarde del martes que causó el desbordamiento de la quebrada Zacapo, que está a 3 kilómetros del barrio con el mismo nombre y desemboca en el río Uchima. En esta zona habitan 50 familias. Tras la emergencia, la Secretaría Nacional de Riesgos, en conjunto con el Cabildo, retiran con maquinarias los escombros y el cuerpo de bomberos evacúa el agua y el lodo que ingresaron a 13 viviendas desde la mañana de este miércoles. Según las autoridades, estas casas fueron construidas en una zona irregular y de alto riesgo, por lo que el peligro se mantiene. La entidad de riesgos agregó que 13 familias quedaron damnificadas y fueron llevadas hacia hogares de acogida. Además, 2 vehículos quedaron destruidos. 20 metros de la vía Zacapo-Truchas quedaron con troncos de árboles y lodo, por lo que la carretera tuvo que ser cerrada al tránsito por 12 horas. Pero desde las 2 de la tarde de este miércoles ya fue habilitado el paso. Elecciones 2025. Los candidatos presidenciales recorren ciudades de la sierra y la costa en busca de votos. Diego Cuenca informa que los postulantes le siguen apostando a los recorridos principalmente en mercados y también en sectores populares. Enrique Gómez, candidato del movimiento Suma, recorrió el mercado de Las Cuadras en Quito. Luego caminó por la calle Solanda. Lo hizo con simpatizantes que lo acompañaron a describir sus propuestas a cada ciudadano y comerciante con el que se encontraba. Henry Kronfle, candidato presidencial del Partido Social Cristiano, protagonizó una caravana que recorrió las calles del centro de Riobamba, en Chimborazo. Además, caminó por el Parque Sucre para informar sus propuestas sobre salud, seguridad y empleo. Kronfle luego visitó Ambato, donde destacó su propuesta de 0 IVA a los productos de la canasta básica y para los servicios de transporte. Hola, Ángel. Carlos Rabascal, candidato de la Izquierda Democrática, participó en un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Guayaquil, donde describió su plan de gobierno. También tuvo entrevistas con varios medios de comunicación en la ciudad. Andrea González, candidata del Partido Sociedad Patriótica, estuvo en un conversatorio con jóvenes universitarios en Guayaquil. También viajó a Manabí para hacer actividades en varios cantones,
empezó en Portoviejo, donde se reunió con simpatizantes en una de las sedes de su partido político. Ahí destacó sobre la implementación de drones para la producción agrícola y otras propuestas. Mitad de semana y los candidatos intensifican su campaña también en las redes sociales. Aquí un resumen de sus publicaciones en las últimas horas. Si de crear una imagen se trata, los candidatos saben que las redes sociales son su mejor arma. En sus cuentas se esmeran por mostrar su mejor lado. Hacen bromas sobre lo bien que lucen. Está bien sabroso, así como a mí me gusta. O sobre los jóvenes que se ven. Hasta Daniel Noboa bromea sobre ser un presidente con las 3B. ¿Quieres café? Sí, no, gracias. Prefiero... Francesco Tabacchi, en cambio, usa la estrategia opuesta, la de hacer un video especialmente editado para las redes, pero explicando que a él los videos editados para redes no le gustan. Y no me hagas un edit. Chupa sangre. En redes sociales los candidatos intentan sorprender, hablar de planes, sí, pero no de la forma tradicional. Luis Felipe Tillería, por ejemplo, escogió una estrategia a lo Milei para contar que está a favor de reducir el número de ministerios. La inclusión económica, energética, mujeres, movilidad humana, ¡fuera! Andrea González coincide en la propuesta, también en lo de poner papelitos y retirarlos, aunque con algo menos de agresividad. Desarrollo. Proponemos dejar los gastos que realmente tengan un impacto en quienes lo necesitan. Y como en redes nadie deja pasar nada, el video viral de la caída del expresidente Correa... ¿Qué pasó? Fue una oportunidad que Henry Kronfle aprovechó en su campaña. Vamos a extraditar a Rafael Correa Delgado. Explíquele al Ecuador... En sus redes los candidatos todavía siguen hablando del debate, de lo bien que lo hicieron. Sí, acompáñame a recorrer la... Jorge Escala, que en lugar de amargarse decide sacar partido de los memes que resaltan su parecido con Mario Bros. Y el presidente Daniel Noboa vetó totalmente 8 leyes en menos de 2 semanas, lo que impide que sean tratadas por la Asamblea Nacional durante un año. El mandatario señaló que esos proyectos incrementan el gasto público y que el legislativo no identificó fuentes de financiamiento para ellos. Ariana Bermeo amplía la información. La Asamblea Nacional suma 8 leyes vetadas totalmente por el presidente Noboa en menos de 2 semanas. No podrá tratarlas durante un año. Las últimas 5 las dio a conocer el pasado viernes. Reformas a la ley para adultos mayores, reformas a la ley de seguridad social, ley de reconocimiento a veteranos de guerra, ley para mejorar prestaciones a la seguridad social en Galápagos y el Código Orgánico de Reactivación Agropecuaria. Lo que tienen en común estos proyectos aprobados por la Asamblea y que de paso explican por qué fueron vetadas es que plantean cambios que requieren del financiamiento del Estado e incrementan el gasto público. Y el Ejecutivo las detalla en 5 documentos. Según él, modifican beneficios tributarios, amplían el espectro de atención de la seguridad social, plantean beneficios para personas que cuidan a otras de la tercera edad y disponen facilidades para tener vivienda y becas para los veteranos de guerra. El presidente Daniel Noboa dice que la Asamblea se está tomando atribuciones que no le corresponden y cita los artículos 135 y 287 de la Constitución, que recuerda que toda obligación creada requiere un financiamiento y que solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. En los vetos también se lee que las leyes aprobadas por la Asamblea no cuentan con análisis de factibilidad, informes técnicos y tampoco identifican fuentes de financiamiento. El legislativo respondió señalando que los nuevos vetos son un golpe a las familias ecuatorianas y a los grupos más vulnerables y que con este proceder el presidente demuestra que solo piensa en su círculo. Huawei presenta un brazo robótico autónomo para cargar vehículos eléctricos y que empezará a producirse en junio. Además, Instagram presentó también sus nuevas actualizaciones. Ana María Palacios detalla estos cambios. Huawei presentó un brazo robótico autónomo para cargar vehículos eléctricos. No hace falta que el conductor salga para conectar manualmente el cable. El brazo introduce la pistola de carga y una vez completado el proceso, se desenchufa automáticamente para proceder al pago.
La producción de este dispositivo empezará en junio de este año. Para evitar estafas en WhatsApp e impedir descargar archivos con virus, la aplicación tiene una solución. En WhatsApp, puede pulsar los 3 puntos verticales en la esquina superior derecha, seleccionar la opción Ajustes e ir a Almacenamiento y Datos. En la sección Descarga automática, encontrará 3 categorías: descargar con datos móviles, descargar con Wi-Fi y en itinerancia de datos. Pulse en cada una de estas opciones y desactive todas las categorías: fotos, audios, videos y documentos. Instagram tiene nuevas actualizaciones para este 2025. Antes las fotografías en el inicio de la aplicación eran en formato cuadrado, ahora son de forma rectangular. Permite subir videos de 3 minutos. Cuenta con nuevas herramientas de edición para los Reels, con más efectos, transiciones y filtros. En Quito se pone en marcha una iniciativa para reactivar el consumo en restaurantes. La campaña contempla platos especiales, ofertas y también promociones. Adriana Bermeo explica que estos beneficios se aplicarán de lunes a jueves de 4 de la tarde a 7 de la noche, que son consideradas las horas de más bajo consumo. Los restaurantes de Quito se ponen en modo blackout. Así se llama la campaña que busca activar el consumo en locales de alimentos y bebidas en las horas conocidas como muertas o de más bajo consumo, de 4 de la tarde a 7 de la noche de lunes a jueves. La agremiación de restaurantes de Pichincha, de la que forman parte 100 socios con 600 locales, ha diseñado una propuesta que incluye promociones 2x1, all you can eat o coma lo que pueda, descuentos en platos y tragos, y habrá otros atractivos. Vas a poder tener recetas especiales hechas solo para estas horas. Si puedes jugar una partidita de billar o un tema de karaoke, dependiendo cada una de las ofertas que tenemos dentro de la agremiación como tal. Entre los restaurantes que participan hay comida popular y alta cocina. Sus dueños quieren también transformar la dinámica de la ciudad, que la gente conduzca en horas de menor tráfico, se apropie de espacios públicos para que haya menos inseguridad. Y en general, que Quito sea una ciudad con movimiento en las tardes y que eso se convierta en uno más de sus atractivos. Ayudar a nuestra ciudad a tener un turismo más vistoso, a llenar esas terrazas de nuestros restaurantes en las tardes como lo hacen grandes ciudades como Madrid, como París, como Buenos Aires. Este es un plan piloto que se pondrá en marcha desde el 3 de febrero y que las asociaciones de restaurantes de otras ciudades como Ibarra, Cuenca, Riobamba y Manta analizan replicar. Shakira llegó a México en su avión privado y saludó cariñosamente a sus fanáticos. La colombiana estará en ese país para realizar los ensayos de su gira de conciertos. Además, Ana María Palacios nos cuenta que la película El Guasón 2, protagonizada por Joaquín Phoenix y Lady Gaga, lidera las nominaciones a los premios Razzie 2025, considerados lo peor del cine. Ya viene la información del espectáculo. Shakira llegó a México en su avión privado. Saludó cariñosamente a los fanáticos que la esperaban con emoción. Estará unos días en ese país para realizar los ensayos de sus conciertos Las Mujeres Ya No Lloran. La gira arrancará el 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil. La barranquillera regresará a los escenarios después de 7 años. La película El Guasón 2, con 9 nominaciones, lidera los Razzie Awards 2025, considerados lo peor del cine. Postula peor actor para Joaquín Phoenix, peor actriz para Lady Gaga, peor filme y director para Todd Phillips. Otras cintas que están en la lista son Madame Web, Megalópolis y Borderlands. El argentino Tiago PZK es tendencia musical con su nuevo tema Señorita. Es el primer lanzamiento de su nuevo álbum. El videoclip fue grabado en un castillo en Miami y es una fusión de pop con electrónica. El artista empezará su gira de conciertos en España y México. Y con esta información finalizamos Televistazo Estelar. Mañana en contacto directo estará Miguel Rosingoli, economista y consultor, para analizar cómo el país absorberá la ola de migrantes
que volverá por las medidas que está tomando Donald Trump en Estados Unidos. Además, en el especial Elecciones 2025, Los Presidenciables, estará con nosotros Leonidas Issa, candidato por Pachacutic, para exponer algunas de sus propuestas para llegar a Carón de Led y analizar su viabilidad. Las noticias a toda hora también, amigos, en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.